Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa De Frente con. El día de hoy el tema, homosexualidad de la Iglesia Católica, segunda parte. Para esto quiero darle la más cordial bienvenida a Óscar Rivas, coordinador nacional de Courage Latino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Laura. Un placer estar aquí contigo. Sí, gracias por acompañarnos. También nos acompaña el padre Juan Martínez de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy contento de poder participar en asuntos tan importantes que se refieren a la persona humana. Así es, y con eso vamos a empezar. El tema de la homosexualidad se ha venido hablando y ha tenido un gran interés dentro de nuestra sociedad. Digamos, de unos años para acá ya es muy frecuente. Cuéntenos un poquito sobre la sexualidad. ¿Qué nos puede comentar de esto, padre? Sí, me gusta mucho que cuando se va a atender el asunto de la homosexualidad, se cimiente en primer lugar en una visión de la sexualidad. ¿Cómo describiría la sexualidad humana? Lo leo para que quede más claro, más definido. Claro que sí. La sexualidad humana es el don divino con el que Dios ha creado al ser humano en su identidad de varón y de mujer. Por lo tanto, si el ser humano ha sido creado por Dios en su identidad de género como varón y como mujer, y esta creación expresa la identidad humana original, la sexualidad humana, según la voluntad divina, es verdadera, buena y bella. Oye, qué maravilla poder hablar de la sexualidad humana con estos conceptos que vienen de la misma naturaleza de Dios, que Dios comunicó al ser humano, ¿no? Claro. Dios comunica al ser humano este don grandioso de la sexualidad como algo verdadero, bueno, bello. Así es, usted comentó algo muy importante ahorita en lo que decía, hombre-mujer. Sí, esa es la identidad con la que Dios ha creado al ser humano. La identidad de género del ser humano tiene estas dos manifestaciones, varón y mujer, en igualdad de dignidad como personas, pero en su diferencia de género que enriquece el ser humano. Perfecto. Entonces, el homosexual, ¿en dónde queda? Es igualmente, de entrada siempre. Ajá. Voy a decir un principio que es fundamental, quisiera, y lo repito donde puedo, Ajá, a ver, dígame. Donde puedo digo esto, porque me parece que es una cultura que tenemos que sembrar hoy. La persona humana, toda persona humana, merece amor y respeto desde el momento de su concepción, en cualquiera de sus circunstancias y en cualquier etapa de su existencia. Quisiera que esto se pudiera expresar en todos los espacios y escucharse en todos los ámbitos. Cuando hablamos de las personas homosexuales, no podemos hablar así, personas homosexuales, sino son personas en situación de homosexualidad, de tal manera que su orientación homosexual no define su género ni su identidad de persona. Es un accidente, podríamos decirlo así. Ajá. No forma parte de la naturaleza de la persona. Ah, perfecto. Óscar, cuéntanos un poquito de tu vida personal, antes de entrar a lo que es el apostolado, por favor. Bueno, pues básicamente yo crecí como cualquier joven, y aparte joven católico, en escuelas católicas, criado en un ambiente, pues, vayamos a decirle bastante tradicional, bastante normal, en una familia, como cualquier chico, vaya, a final de cuentas. Entonces, sin embargo, pues esa temprana edad de mi vida en la que yo comienzo a notar que tenía sentimientos y emociones distintas a mis compañeros, y eran sentimientos y emociones pues hacia personas de mi propio sexo, de mi propio género, hacia otros niños. Es algo que trajo mucha confusión a mi vida, es algo que trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, es algo que trajo mucho, marcó bastante parte de mi vida, ¿no? Claro. En esa búsqueda, pues uno cree encontrar una salida cuando te presentan una ideología
que no va acorde con lo que la iglesia enseña, lo que ahora yo creo, pensando que ese era el camino a seguir. A veces yo digo, a los jóvenes de hoy en día se les está condenando a vivir una vida que quizás ellos no quieren. Claro. O sea, nadie es para preguntarle, oye, ¿te gustaría seguir por este camino o hay otro camino de salida? Entonces, fue un momento muy difícil de mi vida, muy duro. Sin embargo, pues ha quedado mucho de eso en el pasado. Yo viví una depresión terrible, fuerte, presa pues de la consecuencia de la vida, de llevar un estilo de vida homosexual. Yo siempre digo, la palabra misma dice, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Claro, claro. Entonces, mucho se habla de que si está bien ser homosexual, que si no está bien, de que si es malo o es bueno. Yo siempre digo, váyanse a los resultados. ¿Qué está trayendo las personas? Claro. Y la mayoría de las personas que han vivido un estilo de vida homosexual, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas adicciones sexuales de por medio y desgraciadamente mucha enfermedad de transmisión sexual. Así es. De fondo las personas en realidad no están siendo felices. De moda nos han estado inculcando una ideología en la que está bien tener tu amigo homosexual, que es muy feliz, no tiene nada de malo, él ama a su pareja, todo es amor. Entonces no hay nada, yo digo, váyanse a las consecuencias. ¿Verdaderamente están siendo felices? Ahora, la felicidad realmente es algo etéreo, no es algo que no es muy tangible. Digo, una persona que está alcoholizada está súper feliz. Era lo que te iba a decir, el y la síndrome del felicidad, alcohólico. sí, exactamente. Yo diría, las personas están siendo plenas, están siendo completas, se sienten verdaderamente realizadas. Sí, Oscar, pero yo quisiera que nos comentaras, por ejemplo, el enfrentarte a tu familia. Por ejemplo, uno como mamá que tiene hijos varones siempre como que idealizas, ¿no? Y haces un proyecto de vida para tus hijos. Dices, ay, pues me gustaría que fueran profesionistas, que encontraran una mujer, que fueran felices. Pero tú, ¿cómo enfrentaste, cómo le dijiste a tu mamá, mamá, pues sabes qué, o papá, soy homosexual? ¿Cómo fue ese trato, esa comunicación con ellos? ¿Te aceptaron? ¿Cómo fue? Mira, yo creo que como en la mayoría de las familias mexicanas, desgraciadamente, hay problemas que son evidentes en las casas y no se hablan. Son como temas que no toquemos. Es evidente a final de cuentas en la familia, pero a los papás les da miedo, y obviamente a mis papás les daba miedo enfrentar esta situación. Pero si se daban cuenta. Seguramente todo instinto maternal y obviamente pues mis papás, tanto mi padre como mi madre, pues se daban cuenta que no iba siendo un desarrollo de un niño, vamos a llamarlo normal. Porque otros hijos pues seguramente llevaban novias a la casa, seguramente ya comenzaban a tener sus primeras experiencias, quizás hasta sexuales, y en mi caso pues eso no se daba. Yo nunca hablé con mis papás de esto cuando yo fui homosexual. Yo hablé de esto yo ya cuando llevaba un proceso de sanidad, cuando estaba ya más enfocado a un camino que yo había encontrado. Y es parte porque había mucho dolor y sufrimiento, mucho rencor de mi parte hacia mi madre, mucho rencor de mi parte hacia mi papá. De hecho, hubo muchos años de mi vida en que yo no le hablaba a mi papá. O sea, era un dolor tremendo. Si mi papá estaba en la sala, yo llegaba y él se iba a otro lado. Claro. O viceversa, ¿no? Sí, si yo estaba aquí en la sala viendo televisión y mi papá llegaba, me incomodaba tanto y me molestaba tanto que se iba a otro lado. Permíteme un poquito, padre, esto es muy común en las personas que tienen preferencia por su mismo sexo, como que siempre se apartan, ¿no?, del papá. He estado viendo estudios en cuestión de hombres, siempre se apartan del papá, porque como él decía, a lo mejor sentía como que como un resentimiento, cosas así, pero esto se da muy común, muy frecuente. Depende de cuál haya sido el caldo de cultivo que haya desencadenado esta respuesta homosexual. Okay. Puede ser que haya estado en la circunstancia que desencadenó esa conducta, tenga que ver con la presencia del papá, ya sea agresiva o débil, que no necesariamente tiene que desencadenar la presencia de una presencia débil, frágil del papá, una
no tiene que desencadenar una respuesta homosexual, puede desencadenar cualquier otra situación. Si se identifica, si hay una desidentificación, una desintegración de la persona que está viviendo esta situación, está respondiendo con una situación de homosexualidad y la relaciona con la presencia del papá, entonces ahí es donde él ubica la herida. Ha habido una falta de afecto maduro, sano, va a faltar una relación sana del papá con el hijo, de tal manera que el hijo ha crecido con esa deficiencia de afirmación de su género, porque le faltó un padre quien le pudiera afirmar. Así es. Le faltó un padre con una presencia generosa, varonil, hasta tierna. Era lo que le iba a comentar, ¿será ausencia de amor? No necesariamente, pero en muchos casos hay alguna herida por necesidades afectivas y de ternura no satisfechas. Perfecto, muy bien. Tenemos que ir a un corte. Yo te invito a que sigas con nosotros. Regresamos aquí, recuerda, en De Frente con.